Bueno, la parte que me comentaron que querían indagar un poquito ustedes sobre las propuestas que se hicieron la semana pasada, tenía que ver un poco con el tema de automatización de las etiquetas. Todo comienza teniendo la base de datos en planilla Excel, como tenemos nosotros, donde allí tenemos todos los campos que después se podrán normalizar, mapear al Darwin Core o al documento, lo que fuere. Nosotros a esta base de datos, que en este caso, a ver cuántos tenemos acá, la que yo tomé como ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, 5.700 registros en esta planilla, porque nosotros vamos dividiendo la planilla según quién lo va digitalizando, según el becario, el adscripto que hace el trabajo de digitalización. Cada uno tiene una planilla, después unimos todo en una única planilla. Luego de esa planilla lo que hacemos es indicar cuáles de ellas queremos etiquetas. Entonces acá hay una pequeña hoja auxiliar donde va marcando si la voy a imprimir o no. Ustedes están viendo, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, sí. Qué filas se van a imprimir, cantidad de copias que yo quiero según la cantidad de duplicados que tenga del ejemplar. Por ejemplo, acá tenemos 1, 1, 2, 1, 2, 3 en este caso, etc. Una vez que está eso, todo esto yo lo desarrollé hace más de 10 años atrás, cuando se estaba haciendo tedioso la carga de las etiquetas a mano. Entonces lo que pasé a desarrollar es un simple combinación de correspondencia en Word. Acá lo que armo es, ustedes conocen el Word, que está la opción de combinar correspondencia. No, dice que no. No lo saben. Bueno, el Word tiene la posibilidad de que ustedes hagan una carta y después a quién va dirigida, los ítems. Por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo 15 deudores. Entonces escribo, estimado cliente, usted me está debiendo tantas cuotas de tal monto por la compra de tal cosa. Entonces yo tengo, por otro lado, una base de datos, una planilla Excel, un Access, lo que fuere, donde tengo registrado el nombre del cliente, la cantidad de cuotas que me debe, el monto de las cuotas, por qué ítem me deben esas cuotas. Lo único que yo hago en la carta, por ejemplo, la carta sería esta cuadrícula acá, que corresponde a la etiqueta de nuestro herbario, y ahí voy poniendo los campos. Lo que está entre comillitas, acá, ustedes ven, acá voy a cargar la familia, género, especie, sigla 1, subespecie, variedad o forma, la sigla 2, quién la determinó, la ubicación. Tiene compartida. Nos quedamos viendo la planilla. Nos quedamos con la planilla. Disculpen, Daniel. voy a dejar de compartir. Me di cuenta que tuve un error mío. Yo pues lo tengo acá al lado, por eso. Por suerte Iván me va controlando. Antes yo lo controlaba a él, ahora él ya me controla a mí. Ahora la ven a la planilla, el Word. Perfecto. Bueno, yo entré en el Word, acá en Word. Se ven las etiquetas. Fíjese acá arriba, dice correspondencia. Acá puedo armar sobres, etiquetas. Entonces yo armo una carta base y en esa carta voy a poner el cliente, la cantidad de cuotas que me debe, el monto que me debe, etc. Entonces después yo hago una única carta, refiero dónde voy a buscar el nombre del cliente, los números de cuotas, e imprimo todas las cartas. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos hecho acá una página que tiene para 6 etiquetas. Fíjense que acá el ex, que va a cargar de acuerdo a que sea una copia o no, un duplicado, la familia, el género, la especie, estos son los nombres de los campos que explicó hace un ratito Patricia de cada registro. La sigla 1, la sigla 2, quién la determinó, la ubicación, observaciones, comentario, el coleccionista, el número del coleccionista, que es lo que estuvo comentando Eliana, como nos manejamos nosotros dentro del herbario, y la fecha en que fue colectada. Una vez que yo tengo esto, y tengo la base de datos en Excel con las cuales yo voy a coleccionar, le digo acá, finalizar y combinar, editar documentos individuales, y quiero decirle, por ejemplo, que voy a editar del registro 10
hasta el registro 30. Acepto, y acá lo que hizo, me aparecen esos 20 registros donde está especificado, por ejemplo, este de 1985, Pensiero, no tiene número, por eso me pone el -1, se ve que no se le cargó en ese momento. Acá Lucchetti determinó este ejemplar que fue cosechado por Pensiero y otros colaboradores y corresponde a la colecta 7512 de Pensiero, de febrero de 2008. Si vamos a otro documento que yo estuve preparando, por ejemplo, acá tenemos Ragonés en 1937 colectó la colecta 2946 de Ragonés en 1937, fue entre el boliche del Turco y Gato Colorado. Acá es donde aparece la importancia del GPS, porque el boliche del Turco existía en 1937. Si hoy yo busco el boliche del Turco, lo podré encontrar. Sé que está cerca de Gato Colorado. Bueno, tendría que preguntar a algún viejo de Gato Colorado dónde quedaba el boliche del Turco. Además no dice la distancia. De allí la importancia de contar con los GPS. Por suerte en la encuesta que estuvimos haciendo previo a este taller, la gran mayoría de los herbarios ya lo está utilizando. Bueno, esto entonces, acá lo estamos automatizando, fíjense en la familia, género, especie, todo lo que nosotros veíamos en la otra. A ver, acá lo que eran campos, el Word lo que hace automatizar ese proceso y me genera de esta forma las etiquetas que yo simplemente las imprimo, recorto y pego en la colección. ¿Qué es lo que se necesita para ello? Y bueno, lo que estuvimos discutiendo, todo lo que estuvo presentando Patricia. Tener un buen registro de lo que se colecciona, tener la mayor cantidad de datos posibles, digitalizar esos datos en planillas de Excel, en bases de datos, en cualquier otro sistema que nos permita después automatizar el proceso de subida al SHEBIF o a cualquier otra base de datos internacional para publicarlos, o para hacer cualquier otro proceso de automatización que nos interese. Básicamente acá, fíjense todos los géneros, todas las páginas que me desarrolló, y bueno, también van a saltar errores, y me va a ir marcando si ese registro estaba completo o no, me permite recuperar los errores, ir corrigiendo, etc. ¿Te puedo preguntar algo por ahí? Sí, decime. ¿En qué momento le dijiste al Word que tenía que mirar en esa plantilla Excel? Bueno, eso es cuando yo hago la programación. Es decir, yo no quiero dar el curso ahora porque nos llevaría mucho tiempo. Yo le estoy mostrando que hay una posibilidad de... Nos deja... Acá en corresponde, a ver, tengo que ir a la hoja original. En correspondencia, seleccionar destinatario, editar lista de destinatarios. Acá está resaltar campo de combinación. A ver. Disculpen que... Lo explicó en 10 Acá minutos, está. pero llevó 10 años. Claro, no llevó 10 años. Después Fíjense, nos acá me está mostrando sí. todos los campos que yo voy a elegir. Yo le dije en algún momento que el origen de datos es la planilla generación etiquetas XLS. Esa generación etiquetas, a ver si la encuentro, impresión etiquetas, es esta acá. Esta etiqueta 00, que yo también la llamo generación etiquetas, después el Word yo le digo que lea de esa planilla y acá me aparecen los campos. Por ejemplo, en la planilla que les estuvo mostrando Patricia anteriormente, acá aparecerían los campos del Darwin Core. Y yo diría qué campo del Darwin Core quiero incorporar en mi etiqueta. Y en el Word, a ver, vamos a cerrar esto, y en el Word yo hago el formato de cómo quiero que funcione. Ahí tengo el campo X, que aparece si el número de copias es mayor a 1. Acá está, por ejemplo, hay un comando que se llama próximo registro. Todo esto se necesita un poco de capacitación. No creo que sea
conveniente que lo haga ahora porque o lo voy a hacer muy corto y no les va a servir, o lo voy a hacer muy largo y tampoco nos va a servir. Después nos quedamos Este, hablando sobre tu contrato. Una sola pregunta puedo hacerte. Es decir, usted, sí, decime Inés. Sí, o sea, a ver, para entender, después igual iré a esa capacitación también. Pero vos tenés que, ¿cómo sería cuando querés hacer el GBGIS o algo así, como importar y exportar? Vos tenés que Exacto. sacar del Excel, exportar, y tenés que importar del Sí. Word de la manera sencilla, más o menos como lo explicaste recién. Combinar correspondencia es una forma de importación. En mi caso, desde una planilla Excel, donde Bien. tengo definidos los campos, y acá yo presento los campos, cómo van a aparecer. Cuando yo voy al resultado, veo que acá está el coleccionista, el número del coleccionista y la fecha en que se hizo la colección. Acá está el género, la especie, la sigla Claro. 1, el nombre de quien lo determinó, la ubicación, las observaciones. Fíjense acá, está el ex, y en la misma especie acá ya no está el ex. Esta es la que es el original y esta la copia. Fíjense que las dos son idénticas, pero esta es la que se usa, por ejemplo, para intercambiar con otros herbarios, etc. Bueno, hay una cosita que quería agregar. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, es que también la forma Sí, en la que se... La forma esta en la que se... Me estoy escuchando yo mismo. No, la forma en la que se está, digamos, compaginando esta página, de la redundancia, es que, mientras él la deja puesta y compartida la pantalla, están tan unidas así porque después se realiza un corte con guillotina. Esto tiene la parte práctica, está la parte también lógica de cómo se diseña todo esto, sino también la parte práctica que después se lleva a guillotina y con una sola guillotina uno corta a lo largo de las 6 etiquetas en un mismo corte, y después está el tema de acomodarlas para las especies que uno ya tiene separadas y acomodadas con un número de conexión y poniendo correctamente por eso conviene hacer no tandas muy grandes, porque empieza a haber problemas en plantas que se están curando, plantas que están en pila esperando ser etiquetadas, plantas que son para préstamo, y con esto se acomoda bastante bien el tema de que está hablando de edad. Yo no estoy escuchando. Sale con Yo mucho tampoco. acople. Por ahí conviene ¿Hola? que... Tenemos que utilizar un micrófono adentro, su micrófono. Su micrófono. Lo importante es lo que decía. No sé si escuchó. Se escuchó bastante, como 2 veces, Claro, repetido. va a tener que silenciar su micrófono. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahí Ahora está me muteado Ahí se Daniel, escucha así bien. que te escuchamos a vos, Iván. Bueno, no sé si me escuchó, repito de nuevo. En síntesis, más cortito, para que no se nos haga tan largo. En una hoja se busca también, aparte de este diseño lógico que recién comentó Daniel, se busca la parte práctica, de que tener tan unidas las etiquetas así, porque después se realiza un corte con guillotina, para aprovechar de hacer un mismo corte y tener una parte como más práctica de hacer muy pocos cortes y poder tener, no con tijera una por una, sino que varias hojas y que coincidan, usamos por impresora láser, que todas más o menos se hagan en el mismo lugar y no por ahí en distintos márgenes. Eso también después nos ayuda a ordenarlas y hacer tandas de a poco el etiquetado. No me voy a poner a etiquetar todo el herbario, a mandarle a la impresora, porque después se nos hace como ir ordenando esas etiquetas, no tandas muy grandes, y poder ir viendo cómo uno la va etiquetando a las pilas que ya tiene curadas, o pilas que tiene para etiquetar, pilas que tienen para préstamo. Entonces uno tiene que ir viendo, primero, principal, como decía Daniel, el tema X, cuando son duplicados, pues son para prestar o para hacer donaciones, y también el tema de las originales, que esa original quedaría en el barrio nuestro. Entonces se hacen divisiones y no haya tanta, por ahí, mezcla y confusión, y que se corrobore sí o sí que en el papel, o sea, la planta de etiquetar, corresponde a ese ejemplar en el cual se está etiquetando. Y después son momentos muy por ahí importantes, nosotros tenemos por ahí becarios en el herbario, de que por ahí supervisarlo, de que esto pase, porque ha pasado por ahí que una planta no tiene nada que ver con una y está la etiqueta sin querer en otra planta.
o bien es la misma especie, pero otro coleccionista. Entonces, son momentos de que sí, uno puede hacer de tandas muy grandes, pero después hay que tener cuidado que el margen de error también puede ser muy grande. Entonces, prestar atención a la parte práctica, que no es menor, y teniendo en cuenta estas, digamos, pero como dice Daniel, por ahí, para hacerlo como muy al paso, pero estaría bueno que organicemos capaz otra de las encuentros así, para verlo paso a paso, y que no es algo, como dijo Daniel, muy difícil. Se utilizan muchas empresas, muchas instituciones para hacer invitaciones, combinar correspondencia es una cosa que no es muy difícil, pero sí es como para prestar atención para los campos. Sí, tengan en cuenta que ustedes pongan combinar correspondencia a Word y van a encontrar millones de páginas donde les van a dar las instrucciones, los títulos, los ejemplos, etc. Yo lo que quería mostrarle también, bueno, de la importancia que estuve comentando recién sobre el tema de los errores, de cómo se cargan. Nosotros cuando cargamos, fíjense, tenemos acá, cuando vamos cargando nuestras planillas, tenemos cuestiones de validez. Por ejemplo, los taxones con autores del documenta de la Flora Australis, nosotros acá tenemos cada autor cargado con las siglas de los autores según la especie. Todo esto que ustedes ven en amarillo acá, lo están viendo, ¿no? Corresponde a concatenaciones que nosotros hacemos en los campos para hacer búsquedas y de esa manera verificar que cuando cargamos acá la sigla 1, la sigla 2, sea correcta, esté aceptada. Y lo mismo podemos hacer con los sinónimos, donde se busca cuáles son los sinónimos de esa misma especie, el Veloperone escorpioides con la justicia silosteoides. Entonces, todo eso se puede ir automatizando. No es solamente trabajar. En el momento en que se carga del registro de campo o de la etiqueta de la colección vieja que queremos digitalizar, sí hay que tener mucho cuidado. Pero después se puede automatizar todo lo que es los códigos de los acompañantes, de los colectores, los códigos de las familias, las regiones geográficas. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, codificado para, por ejemplo, departamento 9 de julio. ¿En cuántas provincias de la Argentina existe el departamento 9 de julio? Bueno, el 9 de julio de cada provincia tiene un código distinto para que no haya error. Departamento San Martín o Partido San Martín. También son todas esas cuestiones que desde el punto de vista informático, un poco lo que habló Patricia al principio de todo, de que los datos sean seguros, que estén cuidados, que estén curados, que estén bien determinados y que no haya problema. Lo mismo las identificaciones de los herbarios, tipos y el tema especies. En el tema especies, por ejemplo, nosotros estamos manejando acá 66.770 códigos distintos. Por supuesto que estos, como explicó Patricia, son sacados de otras bases de datos internacionales, y acá lo que tratamos es justamente que no esté ese error de tipeo, un espacio de más, una letra mal tipeada, etc. Entonces todo esto es una pequeña introducción de lo que podríamos llegar a ver en talleres, de cómo cada uno de ustedes, para la cuestión interna, organizarse en la digitalización de sus registros. Y luego viene toda la parte de publicación, que eso está Anabela, que a ello no me meto. Pero para adentro, aparte de la publicación de las normas internacionales, quizás ustedes tengan alguna intención de hacer alguna otra aplicación, también algún otro uso que no esté contemplado en lo que estamos viendo. Quería decirles que que los datos que yo les voy a compartir, ¿dónde estamos? Acá. En este momento ya tenemos 55 respuestas. Las estadísticas que yo les pasé eran de 47. Se ve que desde que comenzamos la charla hubo 8 respuestas más. Entonces todo esto va a ser, como es, editado, y se los vamos a transmitir a todos ustedes o directamente a todos los integrantes de la red del herbario, hayan participado o no del taller, porque es importante que
este tipo de encuestas nos vayan posibilitando saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos aprender de los otros, porque cada uno de nosotros por ahí tiene, en base a nuestras experiencias, nuestras circunstancias, tenemos algunas ideas que les pueden servir a todos los restantes, y ahí si nos vamos enterando, bueno, mejor, y vamos a ir mejorando entre todos. No sé, alguna pregunta con respecto al etiquetado, esa es una posibilidad. La otra posibilidad sería hacer directamente el etiquetado con algún macro en Excel, podría hacerse con algún tipo de base de datos Access o MySQL, no sé si usted, a través de los formularios, los informes. Es decir, ustedes tienen que ver cuáles son los datos, cómo los dispongo, y a partir de esa disponibilidad inicial de datos, ver cómo los podrían aprovechar o potenciar esa utilidad. No quiero seguir hablando porque Me encantó. para eso está. Después hablamos de, bueno, organizar un cursito específico sobre esto, y me parece que vamos a tener varios